Bendiciones a todos. Me alegra mucho poder saludarlos. Qué bueno que ustedes se paran en la mitad de la semana, este tiempo, para compartir con nosotros el estudio de la Biblia. En este programa, La Biblia y solo la Biblia. Bendigo a todos aquellos que nos acompañan, que oran por nosotros, que nos animan, que nos estimulan con su oración, que nos estimulan con sus palabras y pues nos alientan, porque de verdad hay ocasiones en que la situación es un poco difícil, pero sus oraciones y su apoyo es muy importante para nosotros. Hoy vamos a iniciar en dos secciones a hablar acerca del Salmo 23, el libro de los Salmos, el Salmo número 23. Ese salmo, su énfasis es: nada me faltará, Jehová es mi pastor. Así que quiero que nos concentremos todos y quiero iniciar leyendo Hebreos, la epístola a los Hebreos, capítulo 13, versículo 20 y versículo 21. Usted dirá: pastor, ¿y por qué si va a hablar del Salmo 23 empieza leyendo a los Hebreos? Es precisamente porque la epístola a los Hebreos es la interpretación del Antiguo Testamento. Y aquí hay una alusión muy interesante que el escritor hace con respecto al gran pastor de las ovejas. El texto dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran, escuchen eso, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, observen qué interesante. La epístola de los Hebreos, el escritor de la epístola, no podría decir definitivamente que es San Pablo, aunque la gran mayoría de ocasiones se le atribuye a él, pero no quiero sentar una doctrina sobre eso, más bien dejar abierto ese espacio para que usted que ha estudiado la Biblia o que ha profundizado en esto pueda por lo menos tener referencia de lo que ella dice. Habla del gran pastor de las ovejas. Y definitivamente el gran pastor de las ovejas es el Señor Jesucristo. Vayamos entonces al Salmo 23. Es indudable que el Salmo 23, que es escrito por el rey David, es uno de los salmos más conocidos. Es uno de los salmos más conocidos en la Biblia. Y el salmo, o el salmista, en este caso David, que es el escritor, pues habla de su experiencia personal. Su experiencia pastoril le permitía hablar muy claramente sobre esto. De hecho, la Biblia menciona a David como el hijo menor de Isaí y habla de él como un pastor. Si recuerdan bien, cuando Dios le dice a Samuel que vaya para ungir a un hijo de Isaí, ¿recuerdan? Dice el texto bíblico que después que Dios había desechado a Saúl, entonces le dice a Samuel que vaya para ungir como rey a un hijo de Isaí. Y hay una cosa muy especial, es que Isaí empieza a pasar a cada uno de sus hijos guerreros, fuertes, hombres grandes, y Samuel, cuando los ve, el primero que dice: este es el nuevo rey de Israel. Y el Señor le dice: no mires a su estatura, no mires a tu parecer, porque tú miras lo que está por fuera, más Jehová mira el corazón. Ahí hay una gran enseñanza para nosotros. Y pasa uno por uno y van pasando, y Dios le dice: no, este no es, este no es. Y recuerden ustedes que han leído la Biblia, que entonces Samuel le pregunta a Isaí: ¿tienes otro hijo? Y entonces sí, él dice: sí, tengo un hijo por allá pequeño que es pastor de ovejas. Es decir, que ni siquiera su padre, Isaí, consideraba que David podría ser rey. Vamos a leer esos pasajes, Angie, que están en 1 Samuel capítulo 16, 1 y luego 1 Samuel capítulo 16, 11. Van a ser muy útiles un poco para que ustedes que me están escuchando partan del principio que David llega a ser rey, pero antes de ser rey fue pastor de ovejas. Escuchen. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos he provisto de rey.
Escuchen eso. Entonces, de sus hijos se provisto de rey. El caso es que Samuel estaba esperando encontrarse un hombre guerrero, un hombre preparado en la batalla, un hombre con una estatura, una corpulencia, y resulta que se encuentra con un choque, porque ninguno de los que él veía era el que Dios quería. Hasta que llegamos al capítulo 16, ahí en el versículo 11, escuchen lo que dice. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿Son estos todos tus hijos? Y él respondió: Queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: Envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Escucha lo que dice el papá. Es un simple pastor de ovejas, es el menor de todos. Es decir, ese no podría ser el rey. Hasta que Samuel le dice, mándalo traer, mándalo venir, porque no nos sentaremos a la mesa. Y cuando lo ve Samuel, Dios le dice, este es el rey. Recuerden que después que se es ungido David como rey, siendo pastor de ovejas, en el capítulo 17, en el capítulo siguiente, encontramos en la Biblia cuando David enfrenta a Goliat. Recuerden ustedes cómo es ese enfrentamiento entre el pueblo de Israel y los filisteos, y cómo hay un gran hombre, un paladín, un hombre grandísimo, con fuerza, con poder, preparado en la batalla, que está retando a los ejércitos del Dios de Israel. Y cómo David es enviado por su papá, aun cuando ya había sido ungido como rey, seguía siendo pastor de ovejas. Es una cosa bien interesante. A veces nosotros pensamos que la unción que tenemos nos tiene que hacer perder la humildad, y en eso no, en eso Dios no está de acuerdo. Tengan en cuenta, ya había sido ungido David como rey y sigue siendo pastor de ovejas y sigue obedeciendo a sus padres, e igualmente va para llevar la carga, los quesos y los panes o la comida que su papá le envía a sus hermanos que están en la batalla contra los filisteos. Y cuando él llega, entonces se encuentra con este hombre que grita, es que acaso no hay entre el pueblo de Israel alguien que sea capaz de enfrentarme. Si él me enfrenta, si él me vence, entonces nosotros le serviremos, y si yo le venzo, entonces ustedes serán nuestros servidores, nuestros esclavos, todo esto. Ya ustedes lo saben, no voy a repetir toda la historia. Hasta que David escucha esto, y entonces dijo, ¿quién es este que se atreve a desafiar los escuadrones del ejército de Israel? Y estas palabras le llegan al rey Saúl. Y Saúl entonces lo manda a llamar. Y dice el versículo 32 del capítulo 17, que cuando va donde Saúl y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, escuchen eso. Miren la experiencia que le cuenta. Tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, dice David, yo salía tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Entonces el texto claramente nos está diciendo quién era David. Un pastor de ovejas que Dios saca de en medio de las ovejas, de en medio del olor de sus ovejas y del estiércol y del campo y del polvo y del frío, para hacerlo rey. Y importante también que aunque había sido ungido, David mantenía su humildad, su capacidad de obediencia y su disposición. Pero algo también muy importante es que David no olvida las experiencias del pasado, las victorias que Dios le había dado. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros que en el momento de la tribulación olvidamos lo que Dios ha hecho por nosotros? Cuando al contrario, lo que tenemos que es refrendar con nuestro presente lo que Dios hizo con nosotros en el pasado. ¿Cuántas veces Dios nos exalta? Y entonces, porque Dios nos exalta, entonces ahora nos llenamos de orgullo y de vanidad, y porque Dios nos da 3 o 4 pesos, porque cambiamos de casa o de carro, creemos que lo tenemos todo, cuando eso es vacío, vano y superficial. Pues entre todas las cosas, eso se queda aquí y nosotros nos iremos a la eternidad. Eso es muy importante tenerlo en cuenta.
Pero retomemos el asunto del pastor. Hebreos, cuando el capítulo 13 de los Hebreos, versículos 20 y 21 nos habla, nos está informando que hoy el Señor Jesús es el gran pastor que cuida sus ovejas, que nosotros somos sus ovejas y conforme le sigamos, Él nos ministra, Él nos sirve, Él nos atiende. Quiere decir, Hebreos, que Cristo no solo murió por nosotros, ¿no? La Biblia dice que también resucitó. Y la Biblia dice que también vive por nosotros, intercede por nosotros. Él es el gran pastor. Él es el sumo sacerdote. De ahí la importancia que tenga el Salmo 23. Porque el tema del Salmo es, nada me faltará. Ustedes lo saben de memoria. La gran mayoría lo sabe de memoria, pero si usted no lo sabe de memoria, escúchelo, es maravilloso. Son 6 versículos solamente. Y en la voz de Angie nos va a ayudar a que le pongamos mucha atención para que entendamos que durante todo el proceso de los 6 versículos está diciendo que nada nos faltará y entonces también está diciendo cada aspecto, cada asunto de nuestra vida diaria en la cual Dios se compromete a operar, a obrar por nosotros y a bendecirnos. Escuchemos el Salmo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¡Oh, qué maravilla! ¡Qué maravilla la expresión de este salmo! Y cuando estamos hablando del Salmo 23 y estamos hablando de que Jehová es mi pastor, estamos diciendo que el que escribe el salmo precisamente es un pastor, es decir, tenía la experiencia diaria, tenía la experiencia vivida con sus ovejas, de tal manera que nadie mejor que él, puesto en la condición de pastor, podría ilustrarnos a nosotros de la manera en que Dios, como un pastor, obra con nosotros y para nosotros, entendiendo que nosotros somos sus ovejas. Es que cuando uno entiende la palabra de Dios y la cree, las bendiciones se reciben y se reciben en la integralidad. Es decir, no es solamente un asunto, porque Dios no está dispuesto solamente a bendecirnos en una sola cosa. Dios está pronto para cubrir absolutamente todas las áreas de nuestra vida, pero para que Él pueda bendecir todas las áreas de nuestra vida, necesariamente tenemos que entregarle todas las áreas de nuestra vida a Él. Porque Dios va a permitir, Dios va a entrar hasta el lugar que se lo permitas. Bien claro el Apocalipsis dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, y oye mi voz y abre la puerta, entonces entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Dice, si oye mi voz y abre la puerta, ¿qué está queriendo decir? Que las áreas de nuestra vida deben ser entregadas al Señor en la integralidad, para que de la misma manera que en esa integralidad Dios nos bendiga y Dios nos colme de sus bendiciones. Y este salmo, el Salmo 23, desarrolla una a una las actividades de Dios en beneficio de nuestra vida. Porque escuchen, desde el versículo 1, que es una sola frase, dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. El versículo 2, escuchen lo que dice. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿De qué habla? Está hablando de descanso y de refrigerio. Entendiendo entonces que Jesús es nuestro pastor,
Él dijo en San Mateo capítulo 11, 28, hablando a sus ovejas, él dijo: Ustedes viven siempre angustiados y preocupados. Vengan a mí y yo los haré descansar. Entonces el texto en esa versión está diciendo, ustedes siempre andan angustiados, ustedes siempre andan preocupados. Está hablando a sus ovejas, está hablando a nosotros. Él dice, vengan a mí y entonces yo les haré descansar. En la versión Reina de Valera, pues dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Pero aparte de eso, él dice, aprendan de mí. Aprendan de mí y hallarán descanso en el alma. ¿Qué es esto sino un llamado a los oprimidos? ¿Qué es esto sino un llamado a los cansados de vivir bajo el yugo del pecado? Eso es lo que es este texto. ¿Cuántas personas viven agobiadas y cansadas de la vida que llevan? Y este es el llamado de Jesús. Vengan a un lugar donde van a encontrar descanso para su alma. Yo recuerdo que un joven hace algunos años, mientras estaba tratando de hablar con él y de hablarle del Evangelio en Bucaramanga, en el Parque Central, del Parque Santander estábamos, terminé de predicar al aire libre. Yo era solamente un joven de 20 años. Se acerca a mí y me dice, yo estoy cansado de vivir como vivo. ¿Qué tengo que hacer? Ya no soporto la vida. Yo le pregunté, ¿y por qué? Me dice, porque no puedo vivir sin consumir drogas. Entré a las drogas como un juego y ahora se ha convertido en una esclavitud. Y cada mañana, dice, tengo que levantarme, cada momento tengo que estar buscando o los recursos o la droga para poder vivir. Estoy cansado de esto, estoy harto de vivir. He pensado muchas veces quitarme la vida. Y ahí estaba el mensaje. Ahí estaba el mensaje de Jesús. Recuerdo que le dije, Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Aquel domingo en la tarde tuvimos la experiencia muy gloriosa de que ese muchacho pudiera entender esto y en un proceso de discipulado y de formación, después de haber aceptado a Cristo, unos años después, estaba acompañando en el mismo Parque Santander, predicando en el lugar donde yo he predicado años atrás, porque ese cansado de vivir en las drogas, el día que entendió el mensaje de Jesús, decidió cambiar y decidió cambiar con la ayuda del gran pastor de las ovejas. ¿Alguien más? Recuerdo que un empresario, porque ahí estoy hablando de un hombre de las drogas, me dice, pastor, he ganado mucho dinero y me gasté la vida consiguiendo dinero. Ahora que lo tengo, no sé qué hacer con él. Estoy harto de vivir una vida que para mí no tiene sentido. Y a veces pienso, dijo él, que el suicidio sería la solución. Ya no es un hombre que está esclavo en las drogas. Ahora es un hombre que lo tiene todo, pero lo tiene todo y no tiene nada. Porque el dinero no le era suficiente. No le era suficiente para calmar su ansiedad, para calmar. Y recuerdo que también aquel día, volví al texto, el Señor Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Y aquel hombre empezó con nosotros su proceso de discipulado, se convirtió al Señor y ahora Dios lo convirtió en un instrumento para su gloria. Hacía aportes a la obra misionera, a la obra evangelística, iba con nosotros, ponía sus carros para el servicio al Señor. Y algún día después me dice, pastor, gracias por enseñarme, gracias por permitirme hacer esta labor. Ahora realmente mi vida tiene razón de ser. El gran pastor de las ovejas dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Usted puede encontrar descanso.
usted puede encontrar el descanso que está buscando. Usted puede, si logra entender lo que está diciendo el texto, va a ser tratado con delicadeza, con amor. ¿Qué más sublime amor que el de Jesús? Ir a la cruz, a morir por nosotros, cuando el pecador no era Él. Los pecadores somos nosotros. Cuando usted pueda entender eso, entonces usted va realmente a venir a Él y va a encontrar descanso para su alma. Y el versículo dice, junto a aguas de reposo me pastoreará, es decir, junto a esas aguas que corren, vertidas desde la montaña. Allí encontrarás reposo, allí encontrarás refrigerio, allí encontrarás tranquilidad. ¿Sabes qué te dice el Señor hoy? Mira lo que te dice Dios hoy. Isaías capítulo 58, versículo 11. Toma esta palabra para ti, si la puedes repetir, repítela. Isaías capítulo 58, versículo 11. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Oh, qué maravilloso, qué extraordinario ese texto. El compromiso del Señor. Es lo que el Señor le dice a Isaías para mencionar al pueblo de Israel. Jehová te pastoreará siempre, siempre. Y en la sequía, en el momento de la sequedad, en el momento del calor abrumador de la prueba, de la dificultad, de la angustia, de las faltas de deseo de vivir, ahí entonces encontrarás el refrigerio. Dice, y dará vigor a tus huesos. Te dará fuerza, es lo que quiere decir. Te dará fuerza. Y entonces serás como un huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y hay otro texto que Dios tiene para ti hoy. Seguramente estás oyendo esta enseñanza y no pensaste nunca que íbamos a hablar sobre esto. Dios tiene un propósito. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 60, el versículo 1 y 2, ese versículo marca tu vida, es una palabra de Dios para nosotros hoy. Seguramente estás abrumado en la angustia, en la soledad, en la dificultad, de la misma manera que estaba este joven en las drogas. O este hombre empresario que lo tenía todo, pero en el fondo no tenía nada y que se acerca para decirme, gracias por darme esa palabra. Escucha lo que Dios dice para ti en Isaías capítulo 60, versículo 1 y 2. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Escuchen eso. Tremenda palabra. Levántate y resplandece. Es decir, levántate de la condición en que estás. No hay ninguna razón para andar apesadumbrado, creyendo que Dios no está, que Dios no existe. Si Él es nuestro pastor, ese pastor, imagínate ahora al pastor diciéndole a su oveja, levántate, resplandece, porque ya ha venido tu luz, porque la gloria de Dios ha nacido sobre ti. Y miren lo que dice al final, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. ¿Cuánta gente está postrada ahora? ¿Cuánta gente está pensando que Dios no es fiel? ¿O cuántos creyentes en Cristo están pensando que Dios los abandonó? No. El pastor que, como dice el Evangelio, deja las 99 por ir por una sola, esta noche está hablándote a ti. Y lo que está diciendo es, párate de ahí, levántate de ahí, resplandece, porque la gloria de Dios está sobre ti, porque ha nacido sobre ti. Y además le dice, porque sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. O sea que no es un tema de Dios, es un tema tuyo. Levántate de la condición de postración en la que Satanás te ha querido colocar. Levántate de la situación de postración donde
el mundo te ha querido colocar. Y declara hoy que la gloria del Señor está sobre ti y que sobre ti será vista su gloria. Y volvemos otra vez a lo que Hebreos dice. Entonces el gran pastor de las ovejas dice, y Dios que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad. Te bendigo esta noche. Espero que este Salmo 23, durante el estudio que vamos a hacer, te bendiga. No olvides nunca, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Bendiciones a todos, nos vemos la próxima semana. Hola a todos, Dios les bendiga. Para los que no me conocen o no me han visto antes, soy el pastor Jorge Trejos, el presidente fundador de la Iglesia Cristiana Misionera El Sol en Colombia, una iglesia establecida por Dios en Colombia para trasladar el mensaje del púlpito a la calle, a las obras, a la gente más necesitada. Muchos nos conocen como una iglesia que tiene una gran participación en el contexto social, haciendo ayuda humanitaria, comida, o alimentos, medicamentos, elementos hospitalarios, filtros de agua para gente que no tiene agua potable. Y ahora estamos un poco queriendo trabajar, abriendo un hogar de niños en un barrio, en un lugar de invasión, en Antioquia, en Arboletes, Antioquia, y quisiera tocar el corazón de ustedes para pedir que nos ayuden. Solamente son 25 niños que vamos a empezar a atender. Ya prácticamente está construido nuestro comedor comunitario. ¿Por qué lo hago? Porque cuando visito esa zona, he preguntado a más de un niño, ¿ya desayunaste? Y son las 3:30 de la tarde. ¿O ya almorzaste? Dice, no, nosotros desayunamos por la tarde, a las 5 de la tarde, cuando mi papá llega del campo. Me parece terrible que después de yo haber podido desayunar y haber podido almorzar a esa hora, estos niños no tengan un alimento. Entonces nos emprendimos la tarea de construir un comedor. Ahora ya estamos en febrero, vamos a empezar la operación y necesito su ayuda. 25 personas o no sé cuántas que digan, Pastor Trejos, estoy listo a ayudarlo durante todo el año con 60,000 pesos. Es decir, usted donaría 2,000 pesos para darle almuerzo a un niño que durante el día no come y que a su vez tampoco estudia, y está en nuestro proyecto colocar a alguien que pudiera enseñarle las primeras letras. Espero su ayuda. Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Si Él toca su corazón para querer, hágalo, que Dios le recompensará. Y si usted no es un cristiano y usted no creyera que Dios le recompensa, igual, hágalo por un acto de humanidad. Los bendigo a todos, espero su ayuda. Al finalizar, habrá un número de cuenta y un número de teléfono con el cual usted puede o consignar su aporte dándonos su nombre, o un número de teléfono donde podemos explicarle o ampliarle más la información. Bendiciones a todos y muchas gracias. ¿Quieres apoyar nuestro ministerio? Ahora puedes hacerlo en línea a través de nuestras cuentas. En el Banco Caja Social, cuenta corriente número 21-004-06-7785. 21-004-06-7785. O en Bancolombia, cuenta de ahorros número 912-0007-0319. 912-0007-0319. Más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20:35.